Bueno, ya estamos por acá. Un saludo cordial para todos. Este espacio lo voy a utilizar y estoy grabando para que nos quede en reemplazo de lo que fue esa grabación traumática que tuvimos el día lunes 9 de septiembre. En ese orden de ideas había contratiempos, se nos estuvo cortando la transmisión, quedaron algunos baches amplios, entonces simplemente sacamos este espacio. Habían algunas rondas de preguntas que también lo pudieron haber generado como de cierta manera extenso, aunque eran preguntas particulares por algunos casos puntuales. Entonces, quiero como repetir, pero solamente los puntos que ya habíamos visto. Dentro de este proceso, lo habíamos hablado, es importante tener claro varias cosas. Una, nosotros nos estamos enfocando a que este curso nivelatorio de Premier lo vamos a enfocar muy a lo que es el requerimiento de redes y web, teniendo en cuenta que ya nosotros habíamos hecho previamente como una introducción en todo lo que era el Premier y algunos reconocimientos de herramientas particulares al interior de la interfaz. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento a nivel general. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver entonces en este orden de idea cómo es que nosotros podemos preestablecer esa configuración de secuencia a la hora de trabajar puntualmente para redes o para web en general. Hablábamos acerca de lo que representa esa decisión de a la hora de grabar si es vertical o si es horizontal. Esto va acompañado puntualmente de un tema de requerimiento. Es decir, si yo necesito preestablecer una grabación que va a ser utilizada en un televisor a medida estándar, un 16:9, que lo hablamos, que es este mismo rectangular que vemos acá, entonces, pues generalmente giraríamos nuestro dispositivo. Pero si es para historias, que muchas veces ustedes se darán cuenta que si es para Instagram es el formato cuadrado o algunas historias ya es un tema vertical. Entonces la idea es poder llegar como a ese punto. Voy a compartir pantalla. Vamos a abrir el programa Premiere y voy a compartir a continuación para que podamos entonces ver de qué era lo que estábamos hablando. Dejemos igual que vaya abriendo mientras tanto. Antes de pasar a esto, habían algunas preguntas, dentro de ellas una que tenía que ver con el tema de el movimiento como tal de los elementos para reestructurarlos en tamaño, ¿cierto? Y hablábamos de que puntualmente lo que tiene que ver con el escalar, que es la parte del motion, nos puede dar algunas características puntuales como para poder yo reencuadrar, ¿sí? A través del uso directo de esta herramienta. Pero puntualmente con lo que tiene que ver con ese inicio de la animación y los puntos clave, los famosos puntos key, que son los que me permiten a mí, de cierta manera, generar esos movimientos, pues también lo podemos preestablecer. Voy a compartirles a continuación pantalla. Y vamos a proceder. Ya estamos compartiendo. Vamos entonces acá a dar un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un título cualquiera, puede ser JMLR. Le vamos a dar aceptar. Nos está abriendo el programa. Tenemos que tener presente lo siguiente. A manera de recorderis, tenemos esta interfaz. ¿De qué forma nosotros vamos a reconocer lo que estamos viendo enfrente? Ya lo habíamos visto, vamos a dar un repaso general. Nosotros tenemos en esta parte superior los menús que convencionalmente son muy similares, pues tienen una estructura muy similar a lo que es toda la suite de Adobe.
sea Photoshop, Illustrator, After, Premiere, en general todos se ven establecidos exactamente como con algunos puntos claros, el nuevo, abrir proyecto, cerrar proyecto, guardar. En la edición ya tenemos puntualmente el cortar, copiar, pegar, los clips, las secuencias como tal, que nos permiten ir también viendo cómo las podemos intervenir desde ese punto, marcadores para tener algunas referencias de lo que estamos haciendo, para la parte de gráficos, ver en temas de ventana, obviamente es todo lo que nosotros necesitemos a la hora de poder establecer ese proceso de edición. Si nos hace falta la ventana de efectos, por ejemplo, el tema de el monitor de origen, monitor de programa, bueno, ahí vamos teniendo como todo lo que necesitemos. En esta parte de estos menús está lo que es los presets, por así decirlo, las estructuras de la interfaz ya preestablecidas. Si es para ensamble, entonces él le da una prelación a los contenedores. Si es para edición, él ya se adecua a qué punto nosotros queremos estar trabajando. Si vamos a trabajar lo que es la parte de color, entonces ya nos va permitiendo desde el color Lumetri, pues mirar exactamente qué es lo que se va a adecuar. Lo mismo sería si la predación la tiene toda la estructura de efectos. Si es para audio, también se acondicionaría como a eso. Es unas propuestas que el software hace de manera prediseñada. Si es para gráficos y títulos, el tema de subtítulos, uno puede poner una que la quiera trabajar y que se adecue un poco como a lo que podemos ir estableciendo. En este proceso es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando puntualmente para lo que tiene que ver con red, la parte de web o redes sociales, hay unas medidas. Esas medidas la vamos a crear. Una vez ya tenemos esto abierto, vamos a hacer el ejercicio de cómo podríamos nosotros puntualmente irlas identificando una a una. Y lo hablábamos ahorita, puede ser para un Instagram y ustedes saben que la forma es cuadrada, es el 1 a 1 que convencionalmente se conoce. Si es, por ejemplo, para una TV estándar, es la 16:9, y también estaría el de las historias, que ya lo vamos a configurar puntualmente. El primero que vamos a hacer es el 1 a 1, entonces nos vamos por nuevo, secuencia, y él nos va a permitir acá en ajustes precisamente preestablecer lo que nosotros podemos hacer. El modo de edición vienen unos preestablecidos. Evidentemente ya hay muchas opciones que nos podrían servir. Nosotros puntualmente nos vamos a ir a personalizar. Ya habíamos hablado que en el caso nuestro serían 30 fotogramas por segundo, que cuando hablamos de los fotogramas es esa sucesión de fotografías, por así decirlo, que hay en ese segundo de video. Es como ese orden consecutivo de lo que una sucesión de imágenes fijas me va proporcionando el mismo movimiento como tal. Si fuera un tema europeo sería 25 y ya a partir de ahí ya nos vamos como ubicando en cuál correspondería. En este caso, en la parte de video nos vamos a enfocar donde está el tamaño del fotograma. Para este primer ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar? Es decir, de una vez dejar cuadrado el formato cuadrado, valga la redundancia, entonces nos vamos a ir a la siguiente medida, 1080, y obviamente, como es cuadrado, por 1080. En este punto, nosotros nos iríamos a píxeles cuadrados. Estos son los que puntualmente nos va a permitir a nosotros trabajar. Y este 1 a 1 es el que nos va a decir exactamente en qué va. Esto lo dejaríamos quieto, ya estaría prediseñado. Aquí ya me va mostrando de una vez de qué forma estamos cuadrándolo. Acá le daríamos el nombre al que corresponde. Le pondríamos cuadrado para saber exactamente qué es y para que aplique para el ejemplo que queremos denotar. En este caso, entonces, ustedes se dan cuenta, ya tenemos la secuencia creada precisamente para poder laborar en lo que tiene que ver, por ejemplo, para un Instagram. Pero ahorita vamos a ver algunos temas adicionales que deberíamos de ver al respecto. Vamos nuevamente a nuevo,
secuencia y vamos a hacer exactamente el mismo paso, pero ya con una medida diferente. En este caso, volvemos nuevamente a personalizar. Ya el segundo sería para historias, perdón, y ahí estaríamos hablando de 1080 y horizontal 1920. 1920. Lo dejamos en píxeles cuadrados, ya tenemos esto acá, le vamos a poner a esto historias, para saber exactamente a qué vamos. Historias. Y hacemos exactamente lo mismo, le vamos a dar a aceptar. Y si se dan cuenta, ya establecemos la forma en la que nosotros podríamos estar de manera personalizada, de manera autónoma, estar trabajando en lo que estamos realmente aquí estructurando. En un segundo, veo que sí estemos grabando. Sí, perfecto. Audio, era lo que me preocupaba, que estuviéramos con el audio habilitado. Entonces, ya tenemos en este orden de ideas dos opciones. Nos quedaría faltando una última, que esa es la que convencionalmente nosotros tenemos y que podemos utilizar puntualmente para lo que es el vertical. Nueva secuencia, volvemos a lo mismo, nos vamos a ajustes, personalizar, y en este caso 30 fotogramas y nos iríamos a lo que es el HD, que sería el 1920, el Full HD por 1080. Por 1080. Ya este nos daría un tema diferente, a este lo pondríamos, podemos marcar como TV. TV. Y ya le daríamos aceptar y nos genera de una u otra forma ya lo que es la estructura convencional horizontalizada, ¿cierto? Que es lo que normalmente nosotros tenemos por defecto cuando vemos en las salas de cine, cuando vemos en nuestros Smart TV, cuando vemos la opción, por ejemplo, de reproducir videos en nuestros teléfonos celulares, nuestros móviles. Entonces, hasta este punto, miren, yo le estoy preestableciendo cómo quiero trabajar, ¿cierto? Hasta este punto, vamos a importar, por ejemplo, vámonos con esta y vamos a hacer, vamos a ver, esta se nos va a ir a la de TV, perfecto. Dejemos en la de TV e importemos esta. Entonces aquí ya tenemos que de cierto modo, si nosotros traemos, miren acá lo que nos dice, este clip no coincide con los ajustes de la secuencia, desea cambiar la secuencia para que coincida con los ajustes del clip. Nosotros podríamos mantener los ajustes existentes o cambiar a los ajustes de secuencia. En este caso, démosle que los mantenga y nos permitiría de cierto modo establecerse frente a lo que ya tenemos prediseñado. Hasta este punto, la idea es entonces entender que obviamente tenemos la posibilidad de trabajarlo nosotros de manera independiente, pero también se nos podría presentar el elemento de cómo hacemos entonces para que esto sea un cuento diferente. Es decir, que si ya nosotros lo tenemos así preestablecido, ¿cómo podemos nosotros trabajar de manera diferente, pero que se acople? Supongamos no tenemos claridad sobre lo que acabamos de hacer, que teníamos cuadrado, si era para historia, si era cuadrado, no teníamos nada de eso. En este caso, miren, por ejemplo, en el cuadrado. En el cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a importar nuevamente, pero vamos a importar un video, que es este, que está de una manera diferente. Miren, acá lo tenemos. Si yo lo voy a traer, miren lo que me va a decir. Cambiar los ajustes de secuencia, no, mantener los ajustes existentes. Lo voy a mantener cuadrado, pero miren lo que tenemos. Si yo le doy acá, miren la forma en la que actualmente nosotros estamos viendo este video. Y este video nos está diciendo a nosotros, está de una manera estilo historia. Entonces, ¿qué pasa? Sí, nosotros lo tenemos ahí,
pero si lo vamos a ver acá, como ya lo pusimos, mire lo que nos está ocurriendo. En ese orden de ideas, nosotros tenemos una opción. Supongamos que desconocemos perfectamente cómo es que esto va a ser. Miren, si ustedes se dan cuenta, se nos pierde por completo porque digamos que esto está preestablecido de una forma que si acá nos damos cuenta, miren que la moto está completa, pero acá se nos está perdiendo. Entonces, como se nos está perdiendo, digámoslo que de cierto modo estamos generando una pérdida de la información, y en realidad esto no está, la grabación, miren, se van las cabezas por arriba, se van por abajo. Entonces, uno de los puntos que nos permitiría a nosotros poder entrar como en ese proceso de vamos a darle una solución que nos permita, de cierto modo que nos permita trabajar en ese proceso, que lo podamos preestablecer. Entonces, en este caso, nos vamos a remitir a la secuencia. Miren, si ustedes se dan cuenta acá, nos podemos venir a la secuencia como tal. Vamos a ver dónde está nuestra secuencia. Puede ser, este es el video, esta es la secuencia. Entonces, a la secuencia, si ustedes se dan cuenta, aquí nos va a permitir con el auto reframe. Ese es el que nosotros vamos a estructurar acá. Déjenme, yo voy a la secuencia. Esta. Miren acá, secuencia de auto reframe. Entonces, yo la busco. Cuando le voy a dar, miren lo que está pasando. Se supone que él de una vez me va a estar diciendo a mí, ¿usted cómo lo quiere? Él lo hace por defecto y lo analiza puntualmente, pero nos está diciendo, usted lo tiene en vertical. 16:9. Vamos a ponerlo horizontal, un ejemplo cualquiera. Y le vamos a dar crear. Él nos lo va tratando y aquí nos vamos a dar cuenta que nos lo establece y va buscando la moto y el personaje que se esté moviendo. Eso dependiendo de cuál sea la necesidad mía. No, pero es que lo vamos a hacer puntualmente, y volvemos nuevamente a la secuencia. Lo vamos a hacer puntualmente, secuencia auto reframe, y lo vamos a buscar que no sea entonces un 16:9, sino que sea este vertical 9:16. Un ejemplo cualquiera, le vamos a dar crear y él ya me lo pone bajo la estructura de lo que nosotros puntualmente estamos necesitando. Miren que él en la secuencia me establece, independiente si yo no hice la programación inicial o que él me lo va acondicionando. Y un tema muy interesante que tiene esto, volvemos exactamente a la secuencia, le vamos a dar nuevamente auto reframe y vamos a hacer el ensayo con el cuadrado. Si yo le doy al cuadrado, él me lo va a estructurar y cuando yo vea, miren lo que ocurre tan interesante con las motos. Él, por inteligencia artificial, me está haciendo el seguimiento del personaje con la moto. Es decir, casi que él mismo va haciendo esa lectura. Y miren que en realidad lo que acá estaba ocurriendo era totalmente diferente. Era un punto verticalizado, pero con esto, ¿a dónde queremos llegar? Que si por algún motivo yo desconozco cómo es la configuración personalizada del formato, si es un 1:1, si es un 16:9, si es para historia un vertical, un 9:16, entonces ¿cómo lo podemos trabajar? El auto reframe en la secuencia, tener en cuenta. Si yo me vengo acá puntualmente al video y le voy a dar con el contextual, secuencia de auto reframe, él no me va a dejar hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es buscar la secuencia. Y miren que el icono de secuencia es diferente a cuando estamos hablando del video como tal. Acá tenemos una secuencia, acá tenemos otra secuencia, acá tenemos otra secuencia. ¿Qué cuáles son? Precisamente las que teníamos preestablecidas. Cuadrado, historia y TV. Miren, aquí está. Por ejemplo, si yo paso esta de historia, yo puedo coger el video, que es este, lo paso acá
Y cuando yo lo voy a pasar, se acopla perfectamente porque es un video que está historia. No tengo ni idea cómo construir esto, no sé exactamente cómo lo estoy haciendo, no sé configurar esta parte de que viene acá, inicio, nuevo, secuencia, me voy a ajustes y aquí voy a poner las medidas, no tengo ni idea de las medidas, entonces no pasa nada. Sea cual sea la imagen, como quiera que la tenga, lo único que yo voy es a la secuencia, el icono, no lo olviden, a la secuencia, lo que voy a hacer es estructurar con el botón contextual, y ahí lo único que voy a hacer, acá es porque estamos en historia, pero lo que voy a hacer es busco secuencia de auto reframe, y si este lo tenemos acá, pero lo quiero cuadrado, pongámoslo que acá lo vamos a hacer precisamente, dejémoslo en 16:9, un ejemplo cualquiera, y crear, él me lo va a transformar y me va a permitir que esto sea diferente. Vamos nuevamente al mismo, lo estamos haciendo en esta 16:9, vamos a ponerlo cuadradito. Crear, me la pone en la secuencia, lo procesa acá abajo, lo veo acá, y lo que les decía, él ya permite hacer una búsqueda del personaje por inteligencia artificial. Entonces, hasta este punto, la idea es que podamos tener como claro ese tema, cómo es que nosotros vamos a ir trabajando puntualmente esto. Si nosotros nos vamos ahora con lo que tiene que ver con la parte de, lo habíamos visto también en la clase anterior, entender un poquitico los formatos, ya lo habíamos hablado, por medidas, estamos hablando que puntualmente cuando hablamos de la resolución como tal del video, nosotros tenemos, aparte del tipo de tamaño, porque en este caso estamos hablando un 1:1 que es cuadrado, estamos hablando uno de historia, que es el 9:16, estamos hablando un 16:9, no estamos hablando de ese tamaño, sino que vamos a hablar un poquitico de la resolución. Nosotros casi que nos estandarizamos en 4, que es el 720 progresivo, que es el 720 por 1280, si es el 1080 progresivo, que es el que normalmente conocemos como Full HD, que estaría 1080 por 1920, estaríamos con el 2K, que hablábamos también el tema del 2K y el 4K, que aunque todavía como cultura audiovisual, desde cada uno de nuestros hogares y la independencia que nosotros podríamos tener para realizar videos y cosas de ellas, no hemos llegado a esa conciencia tal de tener establecido lo que es el 2K y el 4K. Pocas personas hoy por hoy lo pueden, tendrían unas características diferentes en el equipo para poder editar 2K y 4K. Algunos Smart TV ya soportan el 4K, pero se los decían, es posible que uno contrate una persona con una cámara 4K porque me está vendiendo una mejor resolución, una mejor imagen. Estamos hablando de que un 4K son 2304 por 4096. Entonces, esa resolución es muchísimo mayor, ¿sí? Esos píxeles tienen unas características de fidelidad en la imagen muchísimo mayor a si yo tuviera un 720 por 1280, que el espacio es mucho más restringido, se ve muy pequeño, entonces lo quisiéramos emparejar, ya se verían una cantidad de errores, que es lo que normalmente uno ve por esa falta de resolución. Pero muchas veces a uno le están diciendo, yo le voy a grabar con 4K, pero finalmente eso se termina bajando la resolución a lo que podría ser puntualmente, lo que hoy por hoy están establecidos los televisores o los Smart TV en sus propias casas. Puedo tener una grabación 4K y estarla viendo en Full HD. Entonces, de cierta manera, todavía falta un espacio como para que nos podamos ir adecuando muy bien a eso, aunque tiempo atrás ya se ha establecido que los Smart TV vienen con esa capacidad de 4K, sus mismos smartphones tienen la posibilidad de usted grabar en 4K, de grabar Full HD, y esto evidentemente cada vez irá tomando como mayor claridad. Entonces, en ese caso, como para tenerlo de cierto modo claro. Hasta este punto lo importante es entender que no tenemos por qué angustiarnos en caso de que nosotros tengamos
una imagen, pero luego la necesitemos precisamente para un story o para un reel, la puedo hacer por configuración manual, o el auto reframe en la secuencia nos permitiría perfectamente, secuencia auto reframe, adecuarla y acoplarla a lo que tengo. No olviden, acá lo tenemos perfectamente establecido, si es cuadrado, si es vertical 4.5, vertical 9.16, horizontal 16.9, y olvidaba esto, pero se los voy a clarificar. Me permite a través de si viene predeterminado o si lo necesito con un movimiento un poco más lento, un movimiento más rápido. Y esta parte de acá abajo que dice no anidar clips, esto sustituiría los ajustes de movimiento actuales. Acá, cuando yo ya tengo 1, 2, 3, 4 videitos y ya tienen sus audios, están los diferentes transiciones, lo que hago es darle acá en anidar clips. Esto conservará los ajustes de movimiento, pero elimina las transiciones. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nos va a acoplar lo que necesitemos, pero en una estructura de una secuencia ya establecida. Entonces, hasta este punto queríamos pues como hacer ese recorrido para que ustedes lo tengan muy pendiente. Lo otro que también quería como proporcionarles es, compartimos un video en el chat que es de 60 transiciones. Es un pequeño tutorial cortico, muy, muy interesante, en donde precisamente ahí en la bio de la información nos damos cuenta que hay un drive en donde podemos descargar un archivo, un WinZip, sí, un WinRAR creo que es, donde vienen 60 videos y además vienen unas opciones de audio que nos permite ajustar para unas muy buenas transiciones y que nos va facilitando, nos sirve como plantilla. Ahí simplemente en la misma secuencia le damos descargar, hacemos el preset, le damos lo que quiere decir en los efectos, ahí en el cuadro contenedor. Ahí nos lo explican claramente, pero en los efectos vamos a preset y simplemente los podemos trabajar. ¿De qué forma se trabaja? Yo puedo hacer con importar unos ajustes preestablecidos, monto el fichero y a partir de ahí yo ya puedo empezarlo a trabajar. Es muy sencillo, es muy fácil. Se van a dar cuenta que es cortico y que nos va generando esos recursos adicionales que a propósito les decía que lo siguieran, porque hay unos recursos adicionales que nos podrían servir bastante. Bueno, ahora como a manera de ¿qué se podría decir? Digámoslo de un bonus track, también queríamos ver una partecita de lo que tiene que ver con el proceso de los manejos de los keyframe. El keyframe, que cuando nosotros nos venimos acá a el control de efecto, tiene que ver con lo que es la posición, las escalas. Esto es lo que seguramente, si es para video o si es puntualmente para alguna fotografía, nosotros podemos generar movimiento. En este caso, estamos acá en la imagen, ahorita importaré otra, perdón, para poder explicar lo del tema de los colores, de cómo nosotros podemos hacer una corrección de color que se los había prometido, como un bonito, lo íbamos a tener ahí también, una corrección primaria y una corrección secundaria que se estabiliza mucho más como de cara a un proceso profesional, ¿sí? Y que lo podríamos también conocer. No lo habíamos visto en Premiere, pues bienvenido sea esa información. Pero con respecto a esto, es posible que nosotros tengamos que recurrir en algunos momentos, por ejemplo, a acercarnos en algún video. Si se dan cuenta, acá las nubes se están moviendo, esto es un clip de video. Nosotros nos podemos hacer, acá nos venimos a la parte inicial. Miren lo que dice acá la posición. Yo le puedo dar tanto posición como escala y cuando yo genero un clic en cada uno de estos relojitos, él ya me creó un primer keyframe, ¿cierto? Yo lo voy a dejar rodar, él va a rodar también en la parte superior. Supongamos que hasta ahí yo lo que quiero hacer es darle un acercamiento. Entonces, en escala, pues vamos a aumentar, qué es lo que yo quiero generar, ¿cierto? Y en posicionamiento,
pues vamos a mirar, la una es horizontal y la otra es vertical. Vamos a correrlo acá un poquito para este lado. Vamos a correr este un poquito para este lado. Y vamos a mirar qué nos genera entonces ese movimiento. Él se va acercando y yo con esto lo único que estoy haciendo es generando de cierta manera ese movimiento que no era original del video, que a través de la producción de lo que yo estoy haciendo con la cámara no lo tenía preestablecido, que además se ha dicho de paso, entre otras, ese cuento de la utilización y el empleo del zoom no ha estado como muy bien establecido, que digamos, pues no debería ser, a menos de que sea un tema muy estructurado, muy bien planeado, pero no debería de existir. Yo me vengo acá y le doy interpolación y le doy suavizar entrada. Me vengo acá, le doy interpolación, le doy suavizar salida. Y acá lo que estoy haciendo es, a ese movimiento ya lo estamos dejando de una manera mucho más pulcra, más suavecita, que no sea tan de golpe. Y ahí ya está prácticamente lo que tiene que ver con ese tema de los keyframes. Ese keyframe es el que me permite a mí establecer una animación. Aplica para un video estándar, aplica para televisión, aplica para redes sociales, aplica para la web en general. Lo mismo lo podría hacer con el tema de rotación. Yo puedo generar una rotación. En este momento lo tengo así establecido. Supongamos que aquí, ya es un ejemplo cualquiera, vamos a hacer una rotación de cualquier cosa que quiera, pues lo puedo establecer. ¿De qué forma? Evidentemente, lo primero que yo tengo que hacer es, vamos a darle, en este caso no está en 0, pero vamos a darle a partir de ahí y hasta el final, una cosa cualquiera, simplemente de esa manera de ejemplo. Le vamos a dar esa rotación y le vamos a dar que nos va a rotar. No es nada estético, simplemente es para mostrarles lo que esto ocasiona. Y él, por la creación de los dos keyframes, me va a dar precisamente lo que es la rotación. Lo podría hacer también con opacidad, claro que sí. Entonces, a partir de este punto me queda un pedacito final. Listo, entonces acá en opacidad hacemos exactamente lo mismo. Le vamos a dar en opacidad, vamos a crear ese keyframe porque en este momento lo tenemos tal cual y antes de que se nos acabe, un ejemplo cualquiera, hasta acá, le vamos a poner que vaya a ir disminuyendo hasta que se nos oscurezca. Lo que quiere decir que estamos haciendo una transición degradada de la iluminación. Se estabiliza la rotación y se fue. De esta manera es como operan los keyframes, que no es otra cosa diferente a la animación. Se los quería también tener aquí como referenciados, como para que lo tuviéramos ahí establecidos. Ahora bien, vamos a coger nuevamente el video. Este está sin absolutamente nada, está tal cual como lo habíamos visto. Y ahora lo que vamos a hacer en este punto es que vamos a trabajar un poquitico lo que les había referenciado también con respecto a el color, el tratamiento del color. Entonces, para esto nosotros tenemos, ya se los decía, hay una corrección básica, pero también hay una corrección secundaria. Esa corrección básica sería la que me permitiría a mí igualar. Supongamos que vamos a tener este, vamos a traer otro y lo vamos a poner acá. Y frente a esto, lo que entonces nosotros necesitamos, evidentemente, es, nos vamos a ir acá a ventana, vamos a buscar vamos a ver si lo tenemos aquí, ámbito Lumetri, la vamos a habilitar y ese ámbito Lumetri lo que nos va a decir acá es precisamente, un segundo, es precisamente este histograma. Este histograma en este ámbito Lumetri lo que nos dice de cierto modo es cómo es que nosotros estamos trabajando actualmente con nuestros puntos de luz, nuestros puntos medios, nuestros puntos de sombra y nuestros puntos de oscuridades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues vamos a ir a mirar dónde tenemos los efectos.
aquí en efectos vamos a buscar color Lumetri. Color. Miren que acá hay un tema bien particular. Cuando nosotros estamos viendo todo lo que tiene que ver con color, miren que hay una cantidad de preestablecidos que me permiten ver. Miren todos los que podemos tener. Si es, por ejemplo, para corrección de color, si es para estilizar, si es obsoleto, ya está establecido. Todo esto son presets. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a este primero, corrección de color, cierro este y cuando me vengo acá, voy a bajar un poquito, aquí me debe aparecer el color Lumetri, pero está un poco más abajo. Venga, para que no perdamos, color Lumetri, mírenlo acá, corrección de color, color Lumetri, es este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo vamos a arrastrar y lo vamos a depositar acá en nuestro primer video. Ahora, vamos a buscar en los controles de efecto. Vamos a ver si los tenemos acá. Controles de efecto. Él me abre los controles de efecto, pero yo los necesito tener también acá. Es decir, vamos a mirar estos controles de efecto que los pueda yo tener acá. Entonces yo ya tengo los controles de efecto, pero necesito mi ámbito Lumetri, de tal manera de que pueda establecer muy bien qué es lo que yo voy a hacer. Acá voy a ir a buscar, ya tengo seleccionado, yo ya traje el color Lumetri, vamos a buscarlo, ¿dónde están? Y él debe estar acá, mírenlo acá, color Lumetri. Como ya lo había establecido, entonces preciso, ahí lo tenemos. Si yo me pasara para acá, miren que acá no me aparece ningún color Lumetri. ¿Por qué no lo tengo en este y sí en este? Porque lo que pensamos hacer es igualar. Entonces, vamos a buscar de qué forma, para que ustedes entiendan lo sencillo que es esto. Nos vamos acá donde dice color Lumetri y acá nos dice corrección básica. Entonces, en esta corrección básica, yo puedo hacer una cosa sencilla. Le voy a dar con el contextual. Ahorita una vez lo tengamos establecido para que le cambiemos el nombre a esa corrección básica. Mírenlo acá. Yo le puedo poner el nombre al cual yo le vaya a dar. Pero principalmente cuando vamos a hacer lo secundario es que podemos ir estableciendo. Vamos a hacer con primero esta corrección básica. Vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos el tema de, miren los colores, lo voy a abrir acá un poquitico más, como para que podamos ver algo. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a establecer en esta corrección básica? El objetivo principal de esa corrección básica es la siguiente, es irnos a los blancos y a los negros para subir de este punto. Nosotros lo primero, y se los explicaba ese día, no deberíamos superar los 90. Miren que acá se nos está pasando y no deberíamos estar por debajo de los 10. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos por debajo de los 10, todo esto lo que nos va a generar es un empastamiento en oscuros y lo de acá un empastamiento quitando la información real de las luces. Entonces, ¿de qué forma nosotros acá vamos a estabilizar este primer paso que es la corrección básica? Nuestra corrección básica lo único que nos está diciendo es, por favor, en negros, vamos a irnos arriba del 10. Miren cómo va cambiando en el histograma y eso es lo único que nosotros necesitamos hacer en esta corrección básica. Ahora, los blancos, miren acá arriba que de cierto modo estamos estallados, miren, estamos allá y ustedes van viendo la cosa, entonces lo vamos a bajar para que esté debajo de los 90. En este punto, si ustedes se dan cuenta, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para poder ver lo que nos acaba de parecer? Acá en el FX, ustedes le dan un clic y ustedes van a darse cuenta qué es lo que nosotros acabamos de hacer. Pero vení, ahí hay un cuento. Es que lo que pasa es que estaban mejor los primeros colores porque eran más vívidos, estaban más contrastados. Digamos que sí, pero para video y para lo que nosotros necesitamos y para una corrección básica, esto es puntual, es el requerimiento base que nosotros tenemos que trabajar. Listo, ya tenemos eso. Resulta que este lo tenemos así, pero este no. ¿Para qué quiero poner esto? Como vamos a igualarlo, entonces nos venimos a este
Miren lo que tenemos acá. Vamos y buscamos el color Lumetri, que ya está establecido con esos cambios. Entonces lo que vamos a hacer acá es, cogemos este color Lumetri, le damos Control C, nos vamos para este, lo seleccionamos y le damos Control V. Inmediatamente ya igualó los colores. Miren lo que había acá. Acá lo tenemos de esta forma y acá ya preestablece exactamente los mismos cambios que acabamos de hacer acá. Esa es la forma como yo voy a generar esa corrección básica de color. No hay nada de complejidad en este cuento. Y finalmente, vamos entonces con este mismo, vámonos con este, que fue el que ya estabilizamos. Perdón, no les había mostrado esto, pero cada uno lo puede tener. Acá tenemos un tema de exposición que lo que hace es, si ustedes se dan cuenta acá en la imagen, vamos a aumentarle un poquitico más, como para que vean que lo que la exposición en sí nos está haciendo, nos está subiendo, nos está alargando en el tema de esas luces. No lo necesitamos trabajar. El contraste, miren que lo que va haciendo es que va acortando esos puntos externos, ¿sí? Que teníamos. De cierto modo, eso lo dejamos exactamente igual. No tenemos necesidad, a menos de que la imagen o el video lo requiera. Y lo requiera porque de cierto modo, pues estamos en una condición de oscuridad o estamos en una condición de exceso de luz, lo que normalmente llamamos sobreexposición o subexposición. Entonces, ahí estaría el tema de las sombras. Mire dónde se están estableciendo, en la parte de abajo principalmente, que es donde están las sombras. Él ya nos va diciendo exactamente a qué punto es que llegamos. Lo dejamos en 0. Bueno, lo estoy haciendo a ojo, pero ahí queda. Y tendríamos los blancos y los negros que ya los habríamos manejado. Ahora bien, ya nosotros entonces vimos que acá tenemos una corrección básica. La vamos nuevamente a plegar. Ya esa corrección básica está en este punto. Ahora bien, vamos a hacer lo que es esa corrección secundaria de color, que esa corrección secundaria ya va por color, lo puedo hacer por color, y la cantidad de correcciones que ustedes quieran según sean los tonos que tenemos en ese video. Esa cantidad de colores también tenemos que ser muy prudentes, porque si nos exageramos, yo podría hacer una corrección de 15, 20 colores, pero ya lo que vamos a hacer es generar una alteración de la información de la imagen y ya podríamos generar un daño adicional. Entonces acá, en esta corrección secundaria, si ustedes se dan cuenta, es lo que nos va a mostrar, aparece como un poco complejo, digámoslo así. Vamos a correr esto un poquito. Parece como un poquito complejo, entonces uno empieza a mirar acá que dice por colores, lo que nos está diciendo, no se alcanza a ver, pero definir color, y aparecen como unas muestras que uno como que no sabe eso, como para qué, eso como con qué. Es muy sencillo. Vamos, por ejemplo, a definir el color y lo que vamos a hacer es trabajar, digamos, los verdes. Listo, ya definí el color. Ya acá va a cambiar esta medición. Miren, ya se vino de una manera diferente. Que lo que está diciéndonos ahí es el tono, las sombras y las luces, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir estos puntos? Vamos a enmascararlo para que ustedes se den cuenta de qué es de lo que nosotros estamos hablando. Acá, mostrar con máscara. Entonces, lo que está en color es lo que va a trabajar. Yo hice una selección de verde, entonces él me va a ir ajustando. Ahora bien, acá les voy a mostrar un poco cómo yo puedo ir elongando de cierta manera esas sombras. Hay algunas sombras que podrían ir en ese punto. Estas también las podría ir clarificando y él me va dando. Esto que yo estoy cogiendo acá, yo lo podría minimizar para que sea concreto o suavizarlo para que vaya teniendo un poquito más de proyección. Lo mismo que lo que tiene que ver acá con el grado del color. Mire que él se va yendo hasta qué punto yo lo quiero ir trabajando. Yo lo puedo trabajar de dos formas.
lo puedo trabajar por medios tonos, sombras o resaltados, o simple y llanamente lo trabajo, que es mi recomendación, de manera individual, y que acá yo ya podría asumir de qué forma yo lo voy a ir denotando. Miren que cuando yo ya me paro acá, tengan en cuenta lo que tiene que ver con lo que establecemos de la teoría del color. Es decir, yo ya empiezo a mirar a ver si son las luces o a qué punto. Miren que ahí va cambiando como ese color que es el que yo quiero como buscar. Y lo voy haciendo de una manera gradual. Pues ¿por qué? Imagínense ustedes nosotros irnos de un verde y irnos ya a un rojo. Entonces ya el cuento sería totalmente diferente. Y tener en cuenta lo siguiente. Siempre que yo ya vaya a exportar, denme un segundo por favor. Siempre que yo ya vaya a exportar, tengo que quitar la máscara porque o si no, se me iría con máscara, tal cual pasaría. Entonces yo acá ya lo que voy mirando es exactamente qué es lo que voy a corregir. Y lo que les decía, lo puedo hacer cuantas veces quiera. Entonces ya en este caso, yo ya tengo establecido que es el color Lumetri, pero en este caso el HSL secundario. Mírenlo acá. Entonces, con esto, ¿qué necesito yo hacer? Simple y llanamente, las veces que yo quiera crearlo, lo creo, pero ya sé que estamos funcionando con el tema secundario. Ahora, listo, ya hicimos uno. Vamos a suponer que lo que vamos a hacer, vamos nuevamente a efectos. Vamos a ver si los tengo acá, efectos. Y volvemos nuevamente y le vamos a poner otra vez a ese mismo otro color Lumetri. Entonces ya nos vamos a control de efectos y acá tengo un color Lumetri, pero acá tengo otro color Lumetri. A este otro color Lumetri yo le voy a hacer otro secundario y en este caso miren que está todo tal cual en ceros. ¿Por qué? Porque yo a este caso, por ejemplo, ya lo que voy a hacer es el tema de los azules. Ya sobre el azul, acá ya me cambia, ya seleccioné el color y ya me cambiaron a los puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a enmascarar nuevamente para que veamos que puedo hacer cuantas selecciones quiera para una corrección de color individualizada y lo puedo hacer por los colores, si son los azules, si son los verdes, si son los blancos, si son los rojos. Y ya acá empiezo nuevamente a trabajar sobre cómo lo voy a ir seleccionando. Ya sabíamos que en este punto a nosotros nos dan como una tolerancia, miren hasta qué punto va permitiendo o no entrar con las sombras, las luces, las oscuridades, miren que ahí nos lo va dando. Y acá, perdón, lo que yo voy a hacer es seleccionar a qué punto le voy a ir dando como esa luminosidad y eso me va a ir cambiando. Entonces, en este punto, yo vengo, desenmascaro, lo tengo acá, lo desenmascaro, y cómo me puedo dar cuenta si le hice alguna variación o no. Simplemente me voy acá en este y me doy cuenta que hay una pequeña variación ahí en el Lumetri. Esto básicamente es como lo que hacemos la invitación como para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Este proceso lo quería repetir y que no tuviéramos inconveniente como lo habíamos notado. Vuelvo acá nuevamente. Denme un segundo, vuelvo acá. Vuelvo con usted, dejo de compartir. Lo quería repetir, pero para que nos quedara suficientemente claro, sin interrupciones, sin absolutamente ningún problema técnico, y que pudiéramos seguirlo paso a paso para darnos cuenta cómo son esos procesos. Con esto solucionamos si es para web, si es para redes, si sabemos o no sabemos, de cierto modo, configurarlo de manera manual, si necesitamos recurrir al autoreframe y autoreframe por secuencia, que nos permite perfectamente establecernos si no tenemos el conocimiento para poderlo hacer de manera personalizada y saber las medidas, pues tenemos esa gran opción que lo único que hace por inteligencia artificial, afortunadamente, que bien utilizada eso es una maravilla,
nos va a ayudar muchísimo y nos permite pasar ese formato, porque luego sería un lío. Tengan en cuenta y ténganlo presente que cuando nosotros utilizamos el autoreframe por secuencia, él lo que va a hacer es adaptar lo que ya habíamos visto acá, que era el sistema, si es vertical 916 o si es el horizontal estándar para TV Smart TV, que es el 16.9, o el 4.3, 4.83, que es el cuadrado 1 a 1 que conocemos, que sirve perfectamente para Instagram. No es más, agradecerles a todos. Y yo creo que en este caso fuimos muy concretos, ya habíamos abastecido como algunas preguntas que se necesitaban de manera puntual, pero que queríamos que esto sí lo pudiéramos ver y que nos quedara suficientemente claro sin esas interrupciones que tuvimos de conexión. A todos muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo encuentro.